Este video es una introducción a la programación creativa. Vamos a partir de la historia de Processing, pues es un sistema de programación para artistas. Le llamo sistema porque no es del todo un lenguaje de programación, sino que funciona encima de otro lenguaje que se llama Java. Entonces es básicamente una serie como de librerías que sirven para hacer cosas visuales desde la programación. Es como el inicio para mí es como si hubieran asumido la realidad del carácter artístico detrás de programar, a pesar de que por muchos años se ha visto la programación como un acto de ingenieros, alejado de la creatividad y más bien centrado en la productividad. Es todo lo contrario, siempre ha sido un espacio o una forma de pensamiento que produce o que está potenciado fundamentalmente por la creatividad. Entonces, Processing es una iniciativa centrada en las personas que tenemos la mente más visual. Es decir, es un lenguaje de programación hecho para programar visualmente. No me refiero a que el código se escriba de forma visual, sino que los resultados directos se pueden apreciar de forma visual. Ahora, Processing lleva mucho tiempo entre nosotros, en total 24 años. Significa que se ha crecido muchísimo, se ha hecho muy robusto y está propagado en muchas iniciativas. Otra iniciativa interesante es Open Processing, que no es otra cosa que una red social en la que uno puede compartir y ver el código de miles de otros artistas visuales que hacen cosas con processing. Es un espacio que nos permite ejecutar código en tiempo real en el computador. Podemos ver el código, cómo está hecho, inclusive ver qué librerías se utilizaron y qué tecnología está utilizando. Fíjense, estoy utilizando P5, HTML, CSS, JavaScript, qué sé yo. Ahora, Open Processing es un espacio muy recomendado. Les pido que revisen, que hurguen. Hay un montón de cosas maravillosas aquí por ver y un poco para entender el potencial que tiene Processing. Processing, cuando llamo Processing, hago referencia a algunas implementaciones de Processing, incluyendo P5. P5 es una traducción de Processing a JavaScript. Les comentaba que Processing está originalmente construido encima de Java, pero era porque en el 2001 Java se ejecutaba directamente en el navegador y había como compartir los proyectos de forma muy dinámica en Internet. Sin embargo, esa posibilidad de ejecutar Java en el navegador fue disminuyendo debido a brechas de seguridad, es decir, había como hacer virus en Java para el navegador. Ahora, para ejecutar proyectos de processing en Internet, se requería algunos pasos extra. Cuando uno ve estos otros proyectos, nos damos cuenta que están hechos generalmente ah, con JavaScript. Entonces, o con alguna forma de traducir, esto sí es Java, pero me parece que este sistema lo ejecuta de alguna forma. Se llama PJS. Bueno, entonces, vamos a intentar nosotros, más que vamos a centrarnos directamente en el aprendizaje de P5. Em, Poco a poco van a ir entendiendo por qué digo que es una traducción, porque es una migración. Pero básicamente una señorita hizo este trabajo magnífico de producir P5 en base a Processing. Y ahora si ustedes ven en Processing, en la página oficial de Processing, se ve aquí arriba P5. También una versión de Processing para Android, para programar directamente sobre Android. Y una versión de Processing para trabajar con Python. Em,
Processing, ustedes lo pueden descargar y es un software que se ejecuta de forma local en el computador. Les voy a mostrar cómo funciona Processing en el computador. Am, lo que vamos a tener con Processing es esta interfaz. Una interfaz que nos permite programar directamente, es como un propio editor de código. Y yo aquí puedo agregar otras versiones de Processing, como el Processing para Android o P5. eh, agrega un editor básico de P5, pero no vamos a utilizar Processing de esta forma, sino que nos vamos a centrar solo en P5. Entonces, para iniciar con P5, hay algunas formas de iniciar con P5. Si ustedes se fijan, esto está en inglés, yo puedo pasarle español sin problemas porque es una iniciativa que siempre busca la inclusión máxima. Me parece que está en hindi, en coreano y en chino, por ahí. Hay algunas formas de empezar. Hay como descargar. Aquí está el download, descargas. eh, y si nos vamos a descargar, hay estas opciones distintas. Vamos a encontrar que podemos utilizar P5 de algunas maneras. La primera, que es descargar, vamos a empezar con esta opción. La primera de descargar, la idea es bajarse la librería, es una librería de JavaScript, y correrla desde el computador. Entonces, si me bajo la librería, vamos a poner aquí Complete Library. No vamos a ir al editor porque vamos a ver que vamos a empezar con la librería. Y me va a preguntar dónde quiero descargarla. Voy a descargarla aquí dentro de mi carpeta P5. Lo que vamos a tener como resultado es esta librería. Y lo que vamos a darnos cuenta es que la librería tiene un archivo de JavaScript, un archivo de JavaScript minimizado. Minimizado significa que es el mismo código que este, pero no tiene espacios. Fíjense cómo se ve sin espacios. En la casi tiene espacios, enters, como está eh, con estilo, digamos, el código. Está separado por diferentes líneas. Pero la versión minimizada no tiene ningún espacio y eso ahorra espacio de memoria. Entonces fíjense que la normal pesa 5 megas y la otra pesa 1 mega porque se ha quitado todos los espacios innecesarios. Es decir, esta versión del código es difícil de leer, pero ocupa menos espacio. Y esta es fácil de leer porque está organizada, tiene enters, tiene espacios verticales y horizontales, pero ocupa más espacio de memoria. También hay unos add-ons, fíjense, el de sonido y el de sonido minimizado. Los vamos a utilizar eventualmente, sirven para cargar sonido, para producir sonido, para hacer diferentes cosas interesantes. Y hay un ejemplo vacío. Esto vamos a encontrar dentro de la carpeta descargada. ¿Cómo funciona? Si es que yo quiero generar un nuevo proyecto, vamos a generar un nuevo proyecto de test. Vamos a poner dentro de mi carpeta P5, está bien, y le vamos a poner test 1. No es algo que ustedes tengan que hacer, solo quiero que se vea cómo es un test. Y voy a abrir esta carpeta nueva. Ni siquiera le escribí bien. Vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo bien. Test 1, ya. ¿Ya? Entonces, esta carpeta test 1 lo voy a abrir en mi Visual Studio Code y vamos a entenderlo de la siguiente forma. La librería de P5 debe ser incluida en mi proyecto. Entonces voy a copiar la librería de P5, la minimizada, y la voy a pegar en mi proyecto aquí. ¿Sí? Entonces ahora mi proyecto ya tiene un archivo de JavaScript que pesa 1 mega, que es bastante pesado para hacer un archivo de texto. Entonces me queda generar mi index.html. Vamos a poblarlo. Y desde el index voy a incluir la librería de P5. P5.min.js. ¿Listo?
Entonces, esto debería incluir sin problemas, sin ningún, digamos, sin ningún contratiempo, la librería de P5. Y una vez incluida la librería de P5, lo que haría es crear mi propio sketch. Siempre le llamamos de sketch. Esto proviene de toda esa cultura del creative coding original, de llamarle sketch porque es un boceto, siempre es la idea de esto, esto es un prototipo que siempre va a estar mejorando y siempre va a crecer, qué sé yo. Entonces, no sé, siempre se llama sketch.js, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, van a ver que efectivamente vamos a generar diferentes archivos de diferentes calidades. Entonces voy a escribir sketch.js para generar mi nuevo proyecto. Y no se olviden de guardar, fíjense, está con un círculo aquí. El archivo index significa que no ha sido guardado, ¿sí? Entonces voy a poner el comando S y pum, desaparece ese circulito que estaba ahí y listo. Entonces voy a activar el Go Live para que se vea mi código en tiempo real. Y esto va a abrir el Firefox. Y les comentaba que si es que no se abre directamente, voy a poner localhost 2.5500, que es este puerto que me indica el Go Live. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, este es mi sketch. Ahora, recuerden, lo único que he hecho es bajarme esta librería de JavaScript, incluirla en mi archivo de index.html y después de incluir la librería, creo mi sketch. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo escriba en mi sketch va a depender de la librería. Es decir, vamos a usar una sintaxis, una nomenclatura propia de P5 que va a depender de la librería. Ahora, la herramienta que más vamos a utilizar para verificar si es que mi código es correcto o no es la consola del navegador. El navegador, sea Firefox, sea Brave Browser o Google Chrome, tiene una consola de desarrollo. Para abrir la consola de desarrollo, vamos a presionar Control Alt I o buscamos aquí inspector, se llama inspector, ¿no? ¿No podemos ver el inspector? Bueno, la otra forma es dándole clic derecho encima del sitio y poner inspeccionar. Y eso va a abrir este inspector. Este inspector lo podemos colocar en otro lado de la pantalla, puede ser en este lado o puede ser en la parte inferior. Voy a hacer el texto más grande en el inspector. Listo. Entonces, el inspector me permite ver la estructura del documento, pero también hay una opción aquí que se llama consola. Y esta consola del inspector es una consola que va a interactuar directamente con el sitio. Para ver si está funcionando mi sitio, suelo abrir la consola y ver si es que hay algún error. Por ejemplo, si es que yo escribo algo sin sentido y guardo mi archivo de JavaScript, fíjense cómo el live server actualiza automáticamente mi navegador y en el inspector, en la consola, me muestra un error. No sabemos a qué se refiere con ACDKADF. Es esto que acabo de escribir. Si lo borro y guardo, debería desaparecer el error. Este error lo vamos a ignorar, hace referencia a que no entiende que no tenemos un favicon. Por lo general, el index de HTML va a querer que instalemos o que pongamos un favicon. No sé cómo deshacerme de este error. En fin, vamos a ver si es que la podemos ignorar. No, no hay cómo ignorar. Bueno, vamos a pretender que no está. Este primer error raro. En fin, regresamos a mi sketch. Entonces la consola también me permite acceder a ciertas características o ciertos, digamos, puedo interactuar con el código de JavaScript que esté corriendo en el navegador este rato. Es decir, cuando yo incluyo estos archivos de JavaScript, hay muchas variables que son ejecutadas o que son cargadas en la memoria y yo puedo acceder a esas variables desde la consola. ¿Qué es una variable?
Una variable es un contenedor cuyo contenido puede variar. Por eso se llama variable. Es decir, yo puedo generar una variable y luego cambiar su contenido en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, si yo quiero generar una variable en JavaScript, hay algunas formas de hacerlo. Antes escribía la palabra var. Por contexto, ya no usamos mucho var. Tal vez lo deje para otra clase explicar la diferencia entre var y let. Pero por ahora vamos a utilizar la palabra let cuando queramos hacer una variable, para que el contexto sea más flexible en nuestra manipulación de datos. Segundo, fíjense, primero escribimos let. A continuación, vamos a escribir el nombre de la variable. Este nombre puede ser cualquiera, pero no puede comenzar con número. No, con número. Fíjense que ya me sale un error. Puede tener un número, sí, como por ejemplo posición 2. Puede tener un número, pero ese número no puede estar al inicio, no puede comenzar con 2 porque ya genera un error. Tampoco puede tener espacios, ¿sí? Cuando ponemos un espacio, el código identifica como si fueran dos cosas separadas. Si queremos unirlas, tenemos que utilizar, em, podemos utilizar guión bajo, me parece, o podemos utilizar, que es lo que se utiliza mucho en JavaScript, es la lógica de camel case. Si tengo una palabra compuesta como posición inicial, utilizo una mayúscula para separar la palabra segunda. ¿Sí? Esto se llama camel case. Vamos a ponerle un nombre número, cualquiera. A continuación, tenemos que poner el signo igual o podemos terminar la declaración en este caso. Si es que yo hago esto y no le asigno ningún valor a número, desde la consola puedo escribir número, enter, y me va a decir que el número no está definido, no tiene ninguna definición. Me parece que no. Ah, está mal escrito. Número. Lo que tiene que decirme, sí, no está definido. Ahí está. Ahora sí. Estaba mal escrito. Ahora, me dice que está indefinido porque solo creé la variable y no le asigné ningún valor. Desde la consola, yo puedo asignarle un valor. Número igual a 10, por ejemplo. Enter. Y cuando vuelvo a escribir número y doy enter, me va a arrojar 10. Pero este 10 no está en mi código original. Y yo no lo puedo cambiar desde mi código original. ¿Qué está sucediendo aquí? Y vamos a entenderlo de esta forma. Cuando yo cargo mi proyecto en el navegador básicamente lo que hace es descargar los archivos HTML, CSS y JavaScript y cargarlos de la memoria del computador. Mientras están en la memoria del computador, esta variable lo que le dice al computador es, resérvame un espacio de memoria en la memoria RAM, porque yo voy a querer manipular ese espacio de memoria agregando o cambiando los valores de esta variable. Esta variable existe en esta instancia, digamos, con este valor 10, solo en mi navegador en este momento. Si es que yo abro una nueva pestaña de Firefox del mismo proyecto y veo en la consola y escribo número, está indefinido en esta otra pestaña del navegador, porque es otra instancia que se ha cargado. Esa es la diferencia. eh, des- digamos, a eso se refiere con servir datos. Cuando un servidor sirve datos, lo que sirve archivos, lo que hace es mandar una copia, se ejecuta el código en la pestaña del navegador y ese código tiene su propio estado de la aplicación. Y en el estado de esta aplicación, aquí el número está indefinido, pero en el otro estado en el que yo le asigné desde la consola un valor, está definido como número 10. Ahora, ¿qué pasa si yo inicializo esta misma variable y le asigno el número 10 y guardo? El rato que guardo, se refresca la pantalla en el navegador
y se reinicia la aplicación. Significa que si yo pongo número para ver qué valor tiene número, ahora sí tiene 10 porque está desde un inicio, se ha inicializado la variable y se asignó el valor de 10 a esa variable. Entonces, cuando yo replique esto en una nueva pestaña, abra la consola y escriba número, voy a tener el número 10 porque ya se cargó el archivo de JavaScript incluido este valor asignado. ¿Ya? Entonces lo mismo, si es que yo quiero alterar el valor de 10, puedo decirle otra vez número. Ahora ya no va a ser 10, sino que va a ser 20. Y entonces en esta instancia del navegador, ahora número es 20, pero si vuelvo a cargar el sitio, va a ser 10 porque se borra el estado de la variable. Ahora, esto significa que en cualquier momento de la aplicación, de la ejecución del código, yo puedo alterar el valor de esa variable. Puedo decir que el número ahora va a ser igual a 20 después de haber declarado la variable. Entonces, cuando ejecute en el navegador, en la consola, la variable número, voy a poder ver otra vez el número 20. Pero esto se da em, porque el tiempo de ejecución de las aplicaciones en todos los lenguajes de programación eh, se da en orden, ¿sí? Es decir, primero se ejecuta la línea 1, pasa a la 2 y luego pasa a la 3. Esa condición es fundamental para entender el proceso en el que se está dando el flujo de datos en mi aplicación. Entonces, yo puedo continuar cambiando el valor del número, pero vamos a ir aprendiendo ciertas operaciones matemáticas. Voy a hacer invisible esto para que se vea mejor. Hay algunas operaciones matemáticas. Yo puedo sumar valores, es decir, puedo decir que este número ahora va a ser igual a 5 más 10, que nos va a dar a 15, es igual a 15, ¿no es cierto? O puedo usar el mismo valor resultante, por ejemplo, ahora número tiene una instancia en la que, digamos, el valor actual de número es 15, pero quiero que se entienda que el igual no es un signo de comparación, como podría hacerse en la aritmética clásica, sino que es un signo de asignación. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que el valor resultante de 5 más 10 se lo va a asignar a la variable número. Si yo quiero acceder o utilizar este mismo resultado y sumarle 5 más, la nomenclatura adecuada, la forma adecuada de hacerlo es escribir el nombre de la variable igual a la misma variable más 5. Entonces, si aquí el resultado de 5 más 10 es 15 y se asigna a la variable, luego puedo usar ese resultado, sumarle 5 y otra vez se vuelve a asignar a la variable. ¿Qué significa? Que cada vez que se ejecuta una línea de código, primero se ejecuta la parte derecha del igual, se ejecuta primero esta parte y una vez que se haya realizado esta operación matemática, el igual asigna el resultado de la operación matemática a la variable y la almacena. Significa que si yo escribo esto, número más 5, no se va a alterar la variable. Si escribo de nuevo aquí, número, sigo obteniendo el resultado 15, que es el resultado de 5 más 10, pero no se le sumó este más 5 porque esta operación está en el aire. Significa que se ejecutó la operación, pero el resultado no fue almacenado en ningún lugar. Sin embargo, si escribo número igual a número más 5 y grabo, escribo acá número, voy a obtener como resultado 20, pues es la operación resultante de 15 más 5 igual a 20. Hay una forma de hacer esto un poco más eficiente y contraído, y es escribirlo de la siguiente forma. Puedo escribir número más igual 7, por ejemplo.
Esta nomenclatura más igual es lo mismo que escribir número más, es lo mismo que escribir número igual a número más. Todo esto está contraído en esta expresión, número más igual 7. Si grabo esto y escribo en la consola número, voy a tener 27. Ahora, voy a hacer por el momento utilizar una función. Vamos a escribir la primera función que es, creo que se puede hacer print directamente así. No, esto lo que va a hacer es imprimir un PDF, perdón, cancelar. Vamos a escribir console.log. Console.log es una función de JavaScript y lo que va a hacer es automáticamente mandar el número de la variable a la consola. Log significa registro, recuerden en inglés. Entonces, lo que hace es en la consola, que es esta la consola, la que hemos abierto en el navegador, aquí arriba dice consola, ¿sí? En la consola vamos a escribir el registro de esta variable. Fíjense que la pongo al final, pues al final es donde yo eh, tengo el resultante de todas las operaciones matemáticas que he producido desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si yo escribo console.log, voy a presionar la tecla Alt y con las flechas mover esto para arriba. Si vuelvo a guardar este documento, fíjense que el console.log me va a arrojar 20 porque era el estado de la variable justo después de asignarle el número 20 y ahí se imprimió en la consola y posteriormente siguieron imprimiéndose números. Así que si yo escribo número más abajo, voy a entender que el estado actual de la variable es 27, sin embargo el console.log imprimió en la consola cuando pasó por esta línea. Significa que yo puedo imprimir varias veces en la consola de esta forma. Primero cuando el valor era 20 y luego cuando el valor era 27. Entonces, fíjense, estoy imprimiendo el mismo número y este console log muchas veces me sirve para monitorear el estado de una variable. Entonces, siguiendo con las operaciones matemáticas, vamos a poner siempre esto al final para que esté imprimiéndose al final. Hay otras operaciones, por ejemplo, puedo multiplicar el número por 2. Para multiplicar utilizo el asterisco igual 2. Significa que cualquiera que sea el resultado de esto, voy a multiplicarlo por 2. Me da 54. Perfecto. Puedo dividirlo. Número, para dividir utilizo el slash igual 5. Y grabo, pues dividido para 5 me sale a 10.8. También puedo utilizar una operación matemática que se llama módulo. El módulo es interesante porque lo que hace es dividir para 2 y arrojarme el excedente. Si ustedes se acuerdan, antes, a ver, pongámosle aquí arriba, antes de utilizar el módulo, la respuesta es 10. Significa que ahorita la variable es 10.8, pero cuando le aplico el log, divide el número 10.8 para 2, el resultado va a ser 5, ¿no es cierto? Pero lo que me arroja no es el resultado, sino el excedente del decimal. Es decir, divide para 2 y me sobra 0.8. ¿Sí? Este 0.8 es el que me está sobrando. Digamos que yo le sumo aquí arriba el número 1 más 1, ¿sí? Más igual 1. Significa que ahora el número, cuando llegue a esta instancia, va a ser 11.8. Cuando le divida para 2, otra vez me va a arrojar el resultado 5, pero el excedente ya no va a ser 0.8, sino va a ser 1.8. Si grabo, fíjense, el excedente es 1.8. Es decir, módulo lo que hace es dividir para un número entero y eh, arroja como resultado los decimales de excedentes después de una división que arroje, digamos, que tenga como resultado real de la división un número entero. Es decir, evita los decimales y arroja. ¿Por qué? ¿Para qué esto es útil? Esto es útil para hacer que un conteo de números se mantenga dentro de un rango que vamos a utilizar en uno de los cursos posteriores. No se olviden de este módulo. Ahora bien,
Esto con las variables. Vamos a ver si es que realmente está funcionando nuestro P5. Para saber si es que está funcionando la librería de P5, vamos a utilizar una función propia de P5 que es setup. Perdón, escribí mal. Esta función setup es una función propia de P5. Si yo guardo esto, fíjense que no me aparece error. Significa que esta función setup está al día. Si es que yo escribo create canvas, puedo asignarle un valor del tamaño del canvas. Podemos ponerle 400 por 400. Y debería crearme un canvas en mi inspeccionar. Me genera un objeto canvas que tiene 400 por 400 píxeles. Le di clic derecho, inspeccionar y fíjense que de repente hay un HTML aquí dentro de main que se llama canvas con un ID que se llama default canvas. Ya van a ver que yo puedo ponerle un nombre de variable. De hecho, puedo generarle así como nuevo canvas igual create canvas, me parece. Bueno, ya vamos a ver que puedo yo cambiarles las propiedades a nuestro canvas. Pero Canvas es un objeto de HTML que permite dibujar píxeles. Es decir, este Canvas apareció en HTML5 y fue creado para hacer animaciones interactivas en HTML. Es un espacio de dibujo de píxeles y por eso puedo asignarle yo una resolución en píxeles. Ahorita el ancho me sale que es 1200 porque hay una conversión de píxeles a mi monitor que es de alta resolución por esta configuración de aquí, que es la escala del dispositivo y tiene que ver con hacerle responsive a nuestro proyecto, que esto automáticamente lo maneja P5. Ya vamos a ver que cómo podemos como tener más finura en la configuración de estas características. Pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente. El hecho de que function setup funcione con create canvas significa que mi librería de P5 está incluida de forma correcta. Es decir, si yo no hubiera copiado aquí mi archivo de P5 o si hubiera ingresado mal el nombre, por ejemplo, le ponemos aquí otra letra, no se va a incluir este canvas si yo le pongo inspeccionar, no va a haber el objeto canvas y voy a tener un error en la consola que me dice, no sabemos a qué se refiere con este recurso y además hay algunos errores ahí como que no estamos entendiendo nada, nada funciona aquí, todo está chueco y distorsionado. Vamos a no incluir esto, grabar y fíjense que no se creó ningún canvas dentro del body, no hay nada. Ahora, esto como introducción a JavaScript, cuando yo ejecuto correctamente mi código, JavaScript puede generar o crear elementos de HTML que no existen en el archivo original. Es decir, cuando el navegador se baja el archivo de HTML, tiene esto. Pero apenas se ejecuta el JavaScript que está en Sketch, el JavaScript puede alterar el contenido de ese HTML e inyectar este contenedor que se llama main y dentro de main está canvas. Y esta es como una de las principales magias de JavaScript. JavaScript permite alterar el contenido del HTML a través de algo que se llama Document Object Model, es decir, DOM. DOM, ¿sí? ¿Qué significa Document? Es un protocolo que utilizan los navegadores para que el JavaScript pueda alterar el contenido del HTML y así podamos generar contenido dinámico y por eso ahora se programa mucho con frameworks de JavaScript como React y como AngularJS que producen todo el HTML de forma dinámica con JavaScript, en fin. Entonces, ahí sabemos que esto está funcionando porque creamos un nuevo canvas. Podemos cambiarle
el color al canvas y podemos ponerle un color, digamos, sí, gris. Entonces ahora C, tenemos nuestro nuevo canvas y tiene este background. Estas palabritas especiales, fíjense que están escritas de forma especial. Si yo las escribo mal, no se ejecuta. Tengo que escribirlas bien. Si las escribo mal otra vez, no se ejecuta. Tengo que escribirlas bien, tal como están. Estas palabras son funciones, así como esta función que se llama setup. Esta función y esta función son propias de nuestra librería de P5. Es decir, si no cargamos la librería de P5, estas funciones o el programa no entiende de qué estoy hablando. Está haciendo referencia a algo que está escrito aquí adentro. De hecho, si es que yo pongo buscar, por ejemplo, aquí adentro pongo buscar con comando F y pongo background o create canvas, me voy a encontrar con una función que se llama create canvas, que va a esperar de entrada valores de tamaño, ¿sí? Para la altura y para la anchura, ¿sí? Width and height. Fíjense cómo dice que está esperando un valor de width y un valor de height. Esto por defecto. Entonces, eh, esto significa que estas palabras clave, palabras especiales, tienen que estar escritas tal cual como las vemos ahí. Y si ustedes tienen dudas sobre qué otras palabras posibles, pues se van a la referencia y se van a dar cuenta la cantidad de funciones preprogramadas que tiene P5 que nos sirve para hacer cosas como generar un rectángulo, por ejemplo. Si yo quiero dibujar un rectángulo, puedo escribir rect. Y rect va a esperar algunos valores de entrada, va a buscar las coordenadas del punto inicial y la altura y la anchura de mi rectángulo. Y ¡pum! Se crea un rectángulo que puede ser, bueno, vamos a ponerle de anchura 80, de altura 80. Y fíjense, primer valor, coordenadas en X y Y, segundo valor ancho, tercer valor alto. Entonces podemos ponerle aquí 100, 100 y tenemos este rectángulo en estas condiciones. Ahora, hay ciertas variables em, incluidas que me permiten acceder a cosas como la anchura y la altura de la pantalla, como window width. Esto va a hacer que mi sketch tenga el mismo ancho que la pantalla, la misma anchura, y puedo ponerle window height. Y eso va a hacer que mi sketch tenga el total alto de la pantalla. El problema es que por defecto el navegador inyecta este margen que está aquí. Entonces, para eliminar el margen, vamos a irnos a index.html. Aquí ingresamos un link de CSS. Creamos nuestro archivo de CSS, ¿no es cierto? .css. Y en el archivo de CSS le decimos que seleccione todo con el asterisco y que tenga margen 0, margen 0 y padding 0. A ver, tenemos que ponerle una unidad, si no creo que no funciona. Píxeles y 0 píxeles. ¿No? ¿No funciona? Vamos a ver de dónde salió este margen. Ah, no he grabado el index, perdón. No grabé el index. Ahí está, perfecto. Entonces ahora sí, nuestro proyecto ya no tiene estos padding y estos márgenes y ahora ya está como regulado. Esta es la primera forma de trabajar con P5, que es cargando la librería, descargando la librería y cargándola como un archivo externo. La segunda forma de trabajar con P5 es en el navegador. El mismo navegador tiene aquí una opción que dice codifica ya dentro de la página web de P5. Y este codifica ya nos abre un editor de código que nos permite correr el código en el navegador y ver el resultado.
¿sí? Es decir, aquí mismo yo puedo dibujar mi rectángulo, ponerle las coordenadas de inicio, perdón, no de inicio, sino las coordenadas de la esquina superior izquierda del rectángulo y la anchura y la altura del rectángulo y ponerle play y vamos a ver el rectángulo dibujado. Ahora, si ustedes se fijan, aquí habrá una condición especial y es que tenemos esta función setup y esta función draw. Esta función draw es la función que nos va a permitir dibujar. Nos va a permitir hacer cosas como generar una variable. Fíjense, voy a generar una variable que sea la posición en X del rectángulo que va a comenzar siendo 0. Voy a utilizar esta variable en lugar de la coordenada en el sentido de las de X del rectángulo, así. Y además voy a hacer que la posición en X, cada píxel aumente 1. Y play, listo. Mi rectángulo se mueve. Esa es una brujería que les voy a explicar con mayor detenimiento más adelante. Por ahora lo que quiero que entiendan es que podemos editar P5 directamente aquí. Y ustedes pueden hacerse un login. Fíjense, yo ya tengo un login y hay archivos eh, que yo tengo guardados de proyectos. Por ejemplo, Teachable Machine, que es un proyecto de usé inteligencia artificial para entrenar un modelo que permite identificar rostros. Ya vamos a ver cómo funciona este Teachable Machine con inteligencia artificial. Y podemos guardar los proyectos aquí. Podemos abrir, fíjense, tengo algún par de proyectos más que eran de clases anteriores. Esa es la segunda forma de trabajar eh, con P5. La tercera es algo que se llama CDN. Vamos a poner Download Library. Fíjense, ya utilizamos esta que es descargar la librería completa. Ya utilizamos esta segunda que es utilizar el editor de código. Y la tercera es utilizar un CDN. CDN significa Content Delivery Network. Content Delivery Network es un concepto interesante que se utiliza para distribuir una librería desde diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque como mucha gente usa la misma librería, es posible que mucha gente la quiera cargar en sus sitios al mismo tiempo. Y lo que hace el CDN es tener varios servidores alrededor del mundo que tienen el mismo archivo que está propagado en los servidores. Entonces, si yo quiero acceder a este archivo desde el Ecuador, desde aquí, lo que va a suceder es que en lugar de descargármelo desde el servidor de Estados Unidos, lo que voy a hacer es descargarlo del que está más cerca, que es del de Brasil. Por eso es un network. Network significa red. Delivery es de entrega y content, contenido. Es red de distribución o entrega de contenidos. Y este contenido en este caso va a ser la librería de P5. Entonces, básicamente, de lo que se trata este Content Delivery Network es que P5 me ofrece una URL de esta empresa que se llama CDN JS Deliver. Esta es la empresa que distribuye contenido, que tiene su CDN bien plantado con varios servidores alrededor del mundo. Y aquí le digo que me va a dar la librería de P5. Entonces yo copio esto y me voy a mi archivo de HTML y en lugar de cargar el script desde un archivo local, lo que hago aquí es cargar el script desde el CDN. Es decir, lo que va a hacer es entrar al Internet y descargarse en una fracción de segundo el archivo de P5 Mini que está cargado en el servidor de JS Deliver. Entonces yo ya no necesito este archivo de P5, puedo borrarlo. De hecho, este archivo de P5 y mi proyecto sigue funcionando. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros guardemos en Gitkraken nuestro proyecto, no queremos guardar la librería de P5.
porque es una librería que está allá afuera, que alguien más la desarrolló y que seguramente va a haber cambios y que está mejorándose y que está cambiando constantemente. Y entonces va a ocupar espacio en nuestro repositorio innecesario. Recuerden que les decía que me parecía muy pesado que un archivo pese 1 mega. Fíjense en nuestro proyecto ahorita cuánto pesa. ¿Dónde está el peso de esta cosa? Pesa 104 bytes. Ni siquiera pesa 1 kilobyte. Pesa 104 bytes. O sea, los archivos de texto pesan casi nada. El HTML ahorita está pesando 300 bytes recién. Entonces, 1 megabyte, que es 1 millón de bytes, es muy pesado para nuestro proyecto y mantener un registro de eso es innecesario. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en todos nuestros proyectos de P5 es utilizar el CDN de P5 para cargarlo desde el Internet y luego utilizar nuestro proyecto con el JS de Sketch, ¿sí? El JavaScript Sketch. Eso con respecto a las formas de utilizar P5. Ahora bien, vamos a regresar a nuestro proyecto inicial. Sketch.js. Listo. Este primer proyecto va a ser algo sencillo y va a ser hacer que una pelotita rebote en los bordes de la pantalla. Para hacer esto, vamos a borrar lo de aquí y vamos a quedarnos con esta configuración del setup, create canvas, background. A continuación voy a generar una función que se llama draw. Se pronuncia draw, se escribe draw, ¿no? Function draw es una función que se ejecuta 60 veces por segundo o tan rápido como puede el computador. Por lo general está en 60 veces por segundo. Nosotros podemos cambiar igual el frame rate, me parece, y podemos hacerle que se ejecute 2 veces por segundo. Vamos a tener la consola abierta siempre acá. Ahora, vamos a ver a qué me refiero con esto, pero por ahora vamos a borrarlo. Ya, listo. Entonces, el function draw es una función que se ejecuta varias veces por segundo. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el background varias veces por segundo, puedo ponerle background. Y en lugar de poner un número, voy a utilizar otra función que es random. Esta función random va a generar un número de forma aleatoria cada vez que se ejecute. Y yo puedo poner un rango. Quiero que este número vaya de 100 al 150, por ejemplo. Y lo que va a hacer es que 60 veces por segundo, porque esta función draw se ejecuta 60 veces por segundo, va todo el tiempo a cambiar el background de nuestro sketch. 60 veces por segundo. Ahora, si es que le pongo un rango mayor, que va desde el 0 al 155, podemos ver un cambio más drástico de los colores. Y aquí es donde podemos cambiar el frame rate. El frame rate, les decía que por defecto está en 60, me parece. Puedo ponerle un número menor, por ejemplo, 20. Y ahora cambia más lento. Puedo ponerle 2. Y ahora solo cambia 2 veces por segundo. Lo que está haciendo el frame rate es cambiando la frecuencia con la que se ejecuta toda esta función draw. Todo lo que pasa aquí adentro se va a ejecutar 2 veces por segundo o 4 veces por segundo. Si yo no ejecuto esta función, P5 por defecto ejecuta la función 60 veces por segundo. ¿Ya? Entonces hemos aprendido que background cambia el color del fondo y random genera un número aleatorio cada vez que se ejecuta. Es decir, como draw se está ejecutando 60 veces por segundo, 60 veces por segundo se ejecuta esta porción y cada vez que se ejecuta, el resultado es un número aleatorio entre 0 y 150 de forma aleatoria cada ocasión. Luego podemos profundizar en eso. Vamos a dejarle aquí 150 y vamos a subirle al setup. Bien, entonces, continuando con la idea de la pelotita que debe rebotar. Para hacer la pelotita, debemos utilizar la función círculo. La función círculo, como les comentaba, no se olviden de revisar siempre en la referencia. Hay una función shape. Fíjense que hay arcos, triángulos,
cuadrados, elipses, rectángulos, líneas, en fin. Entonces, si ponemos círculo, nos vamos a dar cuenta que en la descripción del círculo, vamos a ponerlo otra vez en español, ¿listo? El círculo es una forma redonda definida por los parámetros x, y d, que es diámetro. Entonces dice, establece la ubicación del centro, x, y establecen la ubicación del centro y diámetro establece el ancho y el alto, diámetro. Significa que es un círculo. Si es que ustedes revisan la otra opción que hay, que es elipse, elipse recibe 4 valores: las posiciones de x, y, el ancho y el alto, width and height. Entonces, cuando yo declaro una elipse, va a esperar que yo meta 4 valores: las coordenadas del centro, a diferencia que el cuadrado. En el cuadrado las coordenadas son de la esquina superior izquierda, pues en el círculo están en el centro, y la anchura y la altura. Por ahora vamos a utilizar el objeto círculo. Entonces, fíjense, puedo ingresar aquí los valores, que está esperando que sea 3. Entonces, volvemos a nuestro código y el círculo le ponemos coordenadas. Me voy a inventar 50, 50, y de diámetro va a tener 100. Entonces, como el diámetro, el centro del cuadrado está, el círculo está aquí, y el diámetro es 100, significa que tiene 50 de radio y topa exactamente en los bordes de la pantalla. Magnífico. Ahora, lo que vamos a intentar dilucidar aquí es lo siguiente. Yo puedo ingresar dentro del círculo un número duro, vamos a utilizar este término duro cuando el número está escrito tipeado, o puedo ingresar una variable, es decir, un número que puede variar. Por ejemplo, una variable propia de P5 que es mouseX. MouseX es una variable que registra la posición del mouse y le asigna un valor. Le asigna a una variable. Entonces, si es que yo imprimo, por ejemplo, aquí console log e imprimo esta variable mouseX, se va a imprimir 60 veces por segundo, pero quiero que se fijen a la derecha cómo va cambiando el valor. Por ejemplo, ahorita el valor está en 330, que es el último valor que está abajo, y si lo muevo a la izquierda, el valor se vuelve 100, 200, 300. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está haciendo P5 es ubicando el mouse, y dentro del canvas, recuerden que el canvas tiene estas dimensiones, utiliza el borde izquierdo del canvas como el número 0. Fíjense cómo me aparece el 0 o el 1, dependiendo del píxel exacto en el que esté el mouse. Y conforme voy moviendo, ese número va cambiando en píxeles. Entonces, como ese número está siendo almacenado en la memoria de JavaScript, puedo usar ese mismo número e intercambiarlo por la posición del círculo. Y eso hace o da la impresión de que el círculo le estuviera siguiendo al mouse. Aquí también se revela otro factor. El círculo está dibujándose encima varias veces. Seguramente algunos de ustedes habrán notado eso. Esto se da porque el canvas solo cambió de fondo una vez. ¿Cómo funciona el canvas, el objeto canvas en HTML? Todas las cosas que yo dibuje se van a ir dibujando encima, ¿sí? Es decir, como el background solo lo ejecuté una vez, solo se dibujó este gris de fondo una vez, y encima se van dibujando un montón de círculos. Lo que puedo hacer es lo siguiente: puedo mover esta declaración de background y declararla en el draw. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cada vez que se ejecute draw, lo primero que va a pasar es que se va a resetear el fondo, se va a pintar todo el fondo, y luego se va a pintar el círculo. Y esto se repite 60 veces por segundo. Entonces, cuando yo dibuje, se va a ver como si el círculo estuviera moviéndose encima del canvas, pero es porque se está dibujando el canvas a cada rato. Además, si es que yo primero dibujo el círculo y luego dibujo el background o pinto todo el canvas, lo que va a suceder es que no voy a ver nada. El círculo está ahí, al menos estuvo, pero luego se pintó el background encima. Y el canvas se actualizó
cuando termina de ejecutarse el draw. Es decir, al final del draw, en esta sección, aquí es donde se actualiza el canvas y el resultado de estas operaciones es dibujado. ¿Y cuál es el resultado? Que primero dibujé el círculo y encima pinté todo el background. Entonces, vamos a dejarlo así. Y tenemos el círculo moviéndose con el mouse. Ahora, el círculo está estable en el sentido de las Y's, porque la variable de la posición en Y está codificada de forma dura, es decir, ha sido tipeada directamente. Si ponemos aquí 500, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que la posición en Y es constante. ¿Sí? No cambia la posición en Y. Yo puedo ver el mouse para arriba y para abajo y la posición en Y es constante. Podemos invertirle, ponerle 200 en la posición en X y mouse X en la posición en Y. Y aquí se va a dar algo bien chistoso porque mientras yo mueva el mouse hacia la izquierda, la posición en Y cambia hacia arriba y cuando muevo el mouse hacia la derecha, la posición cambia hacia abajo. Esto es porque el programa solo está interpretando números. Y aquí vamos a hacer una anotación y es la siguiente. Cuando yo muevo mi mouse hacia la derecha, la pelota se mueve hacia abajo. Es porque el número del ratón aumenta, es decir, pasa de 0 a 352, por ejemplo. Y este número que pasó de 0 a 300 es interpretado en la posición en y la pelota se movió de 0 a 300 en Y. Lo que nos da a entender lo siguiente, normalmente en el sistema de coordenadas cartesiano que nosotros conocemos, la, la posición en X, que es horizontal, es positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda. Eso va a suceder de la misma forma en P5. Pero la posición en Y nosotros la conocemos como si fuera positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Y ahí se preguntarán, ¿por qué no presté más atención a las clases de aritmética, geometría y trigonometría y todo en el colegio? A veces pensamos que nunca van a servir, pero ahora nos sirven. Entonces, Y positivos hacia arriba y Y negativos hacia abajo. Esto en las coordenadas cartesianas normales. Pero en programación, sobre todo en programación de imágenes, esto funciona al revés, ¿sí? Y las coordenadas en Y son positivas hacia abajo y negativas hacia arriba. Pero las de X sí se mantienen siendo positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando yo muevo el mouse hacia la derecha, aumenta el número y por lo tanto la posición en Y aumenta. Recuerden, porque yo le puse el segundo valor, le puse posición en Y. El hecho de que diga mouse X no significa que mágicamente la pelota se va a mover hacia la derecha. En la función lo único que está esperando es una sucesión de números y va a reemplazar los números en el orden en el que está programada la función. Y es primer valor, la posición en X, segundo valor, la posición en Y, tercer valor, diámetro. Entonces, a pesar de que yo le puse aquí mouse X, la función está interpretando este valor como posición en Y. Puedo ponerlo también acá, mouse Y, y lo que voy a tener es un objeto que se mueve de forma extraña, contraintuitiva. Si yo lo muevo en diagonal, sí se mantiene por un tema de lógica matemática, pero si lo muevo hacia la izquierda se va hacia arriba, y si lo muevo hacia la derecha se va hacia abajo, y si lo muevo arriba se va hacia la izquierda, y si lo muevo hacia abajo se va a la derecha, y así, porque están intercambiados los valores. Pero si los pongo correctamente, como tiene cierta lógica, entonces la pelota se va a mover junto con el cursor, junto con el mouse. Perfecto, ahí lo tenemos bien. Ahora bien, siguiente capítulo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que la pelota se mueva de forma aleatoria. Es decir, que comience en una posición aleatoria y luego se mueva alrededor de la pantalla de forma aleatoria. Para hacer esto, lo que voy a hacer es almacenar las características o las propiedades de esa pelota en diferentes variables. ¿Cómo hago esto? Voy a hacer un espacio aquí arriba y voy a declarar estas variables de la siguiente forma. Voy a poner LED
posición en X. Estas variables, recuerden, puede ser lo que sea. Me refiero a su número, a su nombre. El nombre puede tener lo que sea como variable. Puede ser, no sé, D. Listo. Este puede ser el nombre de la variable. Sin embargo, como yo sé que voy a utilizar esta variable para la posición del círculo, voy a ponerle un nombre que pueda recordar. Voy a ponerle pos de X. Puede ponerle X con minúscula. Lo importante es que luego recuerde que está con minúscula, porque la programación en JavaScript es sensible a las capitulares y a las minúsculas, mayúsculas y minúsculas. Y voy a declararle así. Luego, en el setup, recuerden que el setup se ejecuta solo una vez al inicio de la aplicación. Se ejecuta primerito y solo una vez. Por eso es que aquí puedo hacer cosas generales como configuraciones como el frame rate o las características de esta posición. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que la pelota comience en una posición X de forma aleatoria. Es decir, voy a hacer que comience siempre en una posición X aleatoria con la función random. La función random va a aceptar un rango de posiciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que comience en una posición aleatoria entre 100 y 200. ¿Ya? Si es que grabo esto, fíjense que no pasa porque esta variable posX, vamos a quitar este console log un ratito. Ya. Esta variable posX no está siendo utilizada en ningún lugar. Es decir, simplemente la creé y le asigné un valor. Pero no he utilizado la variable posX en la posición del círculo. Entonces, en lugar de mouse de X, le puedo poner posX. Y lo que va a pasar es que la posición en X va a ser aleatoria al inicio entre 100 y 200. Cada vez que yo refresque la pantalla va a cambiar entre 100 y 200. Si le pongo entre 100 y 500 para que se vea mejor, a ratos va a estar ahí, a ratos por acá. Lo que estoy haciendo es simplemente refrescar con comando R el navegador y la posición en X va a ser aleatoria al inicio. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a hacer con la posición en Y. Puedo escribir let pos Y. Y aquí abajo voy a duplicar esta línea y reemplazar X por Y. Recuerden que duplico con Alt Shift y con esto duplico las Alt Shift y las flechas del teclado. Entonces voy a utilizar la posición en Y aquí en las coordenadas en Y del círculo. Y ahora sí, cada vez que refresque la pantalla, la posición del círculo va a ser aleatoria dentro de este rango. Dentro del rango de estas coordenadas que son entre 100, 100, que más o menos es por aquí, y 500, 500. Estas coordenadas van a ser las coordenadas iniciales de la pelota. ¿Cómo utilizo siempre todo el ancho de la pantalla o el alto de la pantalla? Utilizo unas variables que se llaman width, ¿sí? Width y height. Lo que vamos a hacer es que la posición X tiene que ir desde 0 al ancho de la pantalla. Entonces va a ser un random desde 0 al width. Y la posición en Y va a ir desde 0 al ancho de la pantalla. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo refresque la pantalla, la pelota va a aparecer en un punto aleatorio de toda la pantalla. Va a ocupar toda la pantalla como el rango de posible existencia de la pelota. El problema es que en muchas ocasiones lo que va a suceder es que nuestra pelota se corta por el borde de la pantalla. Es decir, de su centro y su diámetro excede el ancho de la pantalla. Significa que sus coordenadas en X, el centro del X, es mayor, perdón, es menor que su diámetro. Quiero decir, si es que yo tengo una pelota cuyo diámetro es 100, uy, pongámosle 1000, ¿qué diablos? Significa que el radio es 500, ¿sí? Entonces, si la posición en X, que es el centro de aquí, si la posición en X
es menor que 500, por ejemplo 300, significa que la pelota va a parecer cortada porque la posición en X es la distancia que existe entre el borde de la izquierda y el centro de la pelota. Entonces va a tener como 200 píxeles acá afuera que no se van a ver, ¿no? Si es que eso tiene algo de sentido. Entonces, para que la pelota nunca se corte, vamos a tener que hacer lo siguiente. Voy a generar una nueva variable que sea el diámetro de la pelota. Vamos a inicializar ese diámetro, por ejemplo, como 200. Y voy a utilizar ese diámetro en el valor del círculo aquí abajo. Listo. Y aquí vamos a ver cómo funciona la magia. Como ya tengo un diámetro, yo puedo generar un radio para asegurarme lo siguiente. Por ahora, la pelota tiene las capacidades de existir entre 0 y todo el ancho de la pantalla. Pero eso deja la posibilidad de que la pelota se genere aquí, a la mitad. Lo que voy a procurar ahora es que la pelota no pueda iniciar desde 0, sino que tome el radio de la pelota, que es de esta distancia de aquí, y la use como valor mínimo. Es decir, la pelota solo puede existir desde esta posición. Y lo que voy a hacer también es poner el radio acá como un margen para que solo exista entre esta posición. Esto significa que la pelota va a existir solo desde la posición X, solo desde R, que va a ser el radio, hasta el ancho de la pantalla menos R. ¿Sí? Ya no va a ser desde 0, antes era desde 0 hasta el ancho de la pantalla. Y ahora va a ser desde R, es este valor de aquí, hasta el ancho de la pantalla menos R. ¿Sí? Entonces, cuando genere el diámetro, puedo hacer una variable que se llame radio. Siempre les hago cortitas para que sean rápidas de escribir. Y voy a poner que radio va a ser igual al diámetro dividido para 2. Entonces ya tengo un valor de radio. Si es que el diámetro es 100, 200, perdón, el radio va a ser 100. Y luego, después de esto, voy a mover estas líneas de aquí abajo. ¿Sí? Después de haber declarado el diámetro y haber producido el radio, voy a hacer que la posición en X vaya desde el radio hasta el ancho de la pantalla, al alto de la pantalla. Primero hagámosle el ancho. Desde el radio hasta el ancho menos el radio. Y lo mismo vamos a hacer con la posición en Y. Va a ir desde el radio hasta el alto menos el radio. Y cuando grabo esto, ahora sí, mi pelota nunca, jamás va a cortarse con los bordes de la pantalla. Porque su existencia está limitada por su tamaño. ¿Sí? Perfecto. Como esto está hecho de forma paramétrica, ahora yo puedo cambiar a cualquier número el diámetro y siempre el radio va a ser la mitad del diámetro y siempre la posición va a depender del radio para iniciar la pelota. Esto me libera y yo puedo ahora ponerle un diámetro aleatorio y puedo hacer que la pelota, cada vez que se cree, va a tener un tamaño entre, por ejemplo, 50 y 300. Y esto hace que cada vez que se refresque la aplicación, la pelota va a tener un tamaño distinto, pero nunca va a interceptarse con los bordes de la pantalla. Ahora, lo que tenemos que hacer es que la pelota se mueva en una dirección distinta cada vez que se cree, cada vez que aparezca la pelota. ¿Cómo hacemos esto? Yo he asignado una variable pos(x) y una variable pos(y) a la posición de la pelota para poder controlar la posición de la pelota controlando estas variables. Es decir, en el setup hemos
asignado un número aleatorio a la posición. Y asimismo, en el draw, porque este draw se está dibujando, se está ejecutando 60 veces por segundo, significa que la pelota se está dibujando 60 veces por segundo. Basta con aumentar el valor de la posición en X un píxel por segundo, digamos, no un píxel por segundo, sino 60 píxeles por segundo. Esta velocidad va a determinar, este 1 va a hacer que la posición X aumente 1 cada vez que se ejecuta draw, que se ejecuta 60 veces por segundo. Y esto va a hacer que la pelota se mueva 60 píxeles por segundo hacia la derecha. Entonces, cada vez que inicie el sistema, la pelota va a estar moviéndose siempre hacia la derecha porque es una velocidad constante, es un número tipeado de forma dura, hard-coded, está tipeado de forma dura en la pantalla, en el código. Entonces, si yo quisiera hacer que se mueva hacia la izquierda, cada vez que se ejecute draw, voy a mermarle, en lugar de ponerle más igual, le ponemos menos igual 1 y lo que hace es moverse hacia la izquierda. Si en lugar de ser la posición en X, fuese la posición en Y, se mueve hacia arriba, al mermarle 1 cada frame por segundo, y al sumarle 1 cada frame por segundo, se mueve hacia abajo. Esta es la lógica del movimiento de la animación en Processing y en P5, en P5. Ahora bien, ¿cómo vamos a controlar este movimiento aleatorio? En lugar de codificar este número de forma dura, es decir, en lugar de sumarle 1 cada frame por segundo, lo que vamos a hacer es generar una variable para la velocidad y otra variable para la velocidad en Y. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es que esta velocidad va a ser también, supongamos que la velocidad inicial en X es igual a 3 y la velocidad en Y es igual a -1. Y luego, antes de dibujar el círculo, a la posición en X le sumo la velocidad en X y a la posición en Y le sumo la velocidad en Y. Como consecuencia, cada vez que inicie la aplicación, la pelota se va a mover siempre en la misma dirección. Esto es física básica. Espero que hayan visto algo de física en el colegio. Significa que al objeto, vamos a, digamos que esta es la posición del objeto. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya, esta es la posición del objeto. Le sumamos un vector, que es la velocidad en X, que es 3. Entonces el objeto se va a mover cada frame por segundo 3 en el sentido de las X y -1 en el sentido de las Y. Recuerden que menos el Y negativo es hacia arriba. Entonces se va a mover 3 en el sentido de las X y -1 en el sentido de las Y. Este es el vector de velocidad de, de nuestra pelota. Entonces cada frame se suma el mismo vector que tiene 3 de X y 1 de Y. Y el siguiente frame se suma el mismo vector. Por consiguiente, la pelota siempre se mueve en la misma dirección. Esto es física de la más elemental, movimiento rectilíneo uniforme. Por eso siempre apelo a que deberíamos aprender física con P5 y la vida sería más fácil. Entonces, para que la pelota se mueva de forma aleatoria en cualquier dirección, simplemente lo que tengo que hacer es que tanto la velocidad en X
cuanto a la velocidad en y sean un número random. Y aquí puedo, a ver, vamos a escribir bien random. Ya. Y aquí puedo decidir qué rango de velocidad quiero que tengan. Y eso va a definir como cuánta velocidad, cuál es la probabilidad de que sea muy rápido o muy lento al inicio. Para definir la velocidad, voy a procurar establecer un rango que me permita que la pelota a ratos se mueva hacia la izquierda, a ratos hacia la derecha, a ratos hacia arriba, a ratos hacia abajo. Quiere decir que la velocidad en X y en Y tiene que ir desde un número negativo a un número positivo dentro de ese rango de probabilidades. Entonces podría decir que la velocidad puede ir desde -5 a +5. De esta forma, cada vez que inicie el sistema, perdón, aquí es con M, así. Cada vez que inicie la aplicación, la pelota se va a ejecutar una vez del setup, se ejecuta este random y lo que sucede es que se genera un número aleatorio entre -5 y +5, tanto para la velocidad en X como para la velocidad en y entonces cada vez que se ejecuta, la velocidad es distinta. Podríamos hacer un print, no, perdón, console log, y en este console log lo que voy a hacer es imprimir la velocidad en X, vamos a escribir entre comillas, del X igual, espacio, le sumamos, vamos a entender despuesito cómo funciona esto, le sumamos un espacio, ¿sí? Y ponemos velocidad en Y. Lo que estoy haciendo es formateando el texto de salida para que se vea divertido del Y. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un texto, le sumo el valor, genero otro texto y le sumo un valor. Hago esto para que el output en la consola tenga un sentido textual, es decir, el output luzca así y diga velocidad en X es igual a -2 y velocidad en Y es igual a 3.38. Entonces, cada vez que arranque la aplicación, puedo visualizar cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y. Velocidad en X 0.8, velocidad en Y 3, velocidad en X 2, velocidad en Y 1 y así. Cada vez que se ejecute va a tener una velocidad distinta en cada dirección. Listo, hemos cumplido con esta parte. Déjenme ver por qué. Ya, ahora sí. Voy a eliminar la consola para que no se me llene la consola de cosas. Entonces, aquí es donde la situación se va a poner interesante. Antes de dibujar el círculo, agrego la posición X de la posición en Y. Ahora viene el mundo de las condicionales. Lo que tengo que hacer, lo que vamos a programar todos, es que tenemos que programar que la pelota rebote en los bordes de la pantalla. Que rebote ahí, que rebote, que rebote. ¿Cómo hago que rebote? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para que rebote, voy a usar la siguiente lógica. No sé por qué se me cambió el color de mis pincelitos y ahora no puedo ver dónde está. Setting. Y el color, yo quería que sea un rainbow. Así. Eso es más bonito con colores rainbow. Sí, perdón, no me sé todavía todos los comandos de teclado de esta herramienta. En fin. Entonces, a ver, si la pelota va en esta dirección, significa que tiene un vector que se está sumando varias veces en esta dirección. Vamos a suponer
que este vector tiene una, un valor en X y un valor en Y, que es el que se está sumando constantemente. Ahora, para que el vector rebote en el borde derecho de la pantalla, lo que necesito es que este vector, que llamamos velocidad, ¿no es cierto? Velocidad. Este vector de velocidad cambie de dirección y ahora apunte en este sentido. Lo que quiero que entendamos es que el vector nuevo va a tener el mismo valor de Y, pero va a tener el valor opuesto en X. ¿Qué significa? Que cuando la pelota rebote en el borde derecho de la pantalla, el valor de Y se mantiene, pero el valor de X cambia de signo. Es decir, si es que justo antes de golpear la pantalla el valor de X es positivo, por ejemplo, +3, el momento que rebote y cambie de dirección, lo que necesitamos es que Y se mantenga, pero ahora X va a ser -3. ¿Sí? Entonces vamos a programar ese pequeño truco. Vamos a procurar uy, programarlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar una declaración que se llama if. If es una condicional que funciona de la siguiente forma. Se pone if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Todo lo que escriba dentro de las llaves se va a ejecutar cuando cualquier condición que yo meta dentro de este paréntesis sea verdadera. ¿A qué me refiero con verdadero? Vamos a entender que la programación tiene esta lógica booleana impresa en sí. La lógica booleana es la lógica que nos permite establecer verdadero o falso y combinatorias. ¿A qué me refiero? Si yo aquí escribo true directamente, verdadero, aquí adentro vamos a poner un texto que diga print. No, otra vez sigo con el print, creo que es println es de Python. Vamos a poner console log. Fíjense que siempre termino con punto y coma las líneas. Procuren también que termine con punto y coma, salvo después de la llave no es necesario el punto y coma, en fin. Si pongo console log, entre comillas, voy a escribir un texto. Para que se vaya entendiendo, los textos se escriben entre comillas. Voy a escribir un texto que diga esta condición es verdadera. Entonces, cuando yo grabo esto, vamos a ver en la consola que se imprime. Fíjense cómo se sigue imprimiendo cientos de veces, porque se sigue ejecutando draw, ¿cierto? Y dice, esta condición es verdadera. Si yo escribo dentro del paréntesis false, no se imprime en la consola la condición que acabamos de ver. Entonces, lo que nos interesa es de entender que cualquier cosa que yo ponga aquí adentro va a ser evaluada si es que es verdadera o falsa. No es la única forma de generar un resultado verdadero o falso. Si yo pongo 1, por ejemplo, debería funcionar. La condición es verdadera, es decir, 1 es interpretado como verdadero y 0 es interpretado como falso. Esto pasa solo en JavaScript y un par de otros lenguajes de programación, con el 1 y 0. Porque 1 y 0 pues son esta nomenclatura binaria de prendido y apagado y así. La otra forma de comparar aquí es comparando dos números. Por ejemplo, si 5
es mayor que 8. Esta condición es falsa porque 5 no es mayor que 8. Significa que esta expresión es falsa. Es lo mismo que escribir false. Pero si le pregunto si es que 5 es menor que 8, entonces la condición es verdadera y se imprime en la consola. Entonces, dicho de otra forma, lo que vamos a hacer aquí es comparar números y en función de esa comparación ejecutar un código. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comprar la posición en X. Para asegurarnos de esto, voy a asegurarme que la posición X siempre sea positiva, es decir, que siempre se mueva hacia la derecha. ¿Sí? Por un momento. Recuerden, aquí vamos a poner después un -5, pero le puse un 1 para que asegurarme que siempre se mueva hacia la derecha. Y lo que voy a hacer es comparar la posición en X. ¿Qué es lo que me interesa saber? Si la pelota topa el borde derecho. Es decir, si es que topa el borde derecho, yo lo que quiero es que si topa el borde derecho, rebote. Recuerden, ¿no? Si topa el borde derecho, si llega a este borde derecho, quiero que la posición, la velocidad en X cambie de dirección. Entonces, la forma de verificar si es que la pelota topa el borde derecho es preguntarse si la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla. Si la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla, entonces vamos a ejecutar un código. Y ese código va a ir de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es que la velocidad en X, que ahorita, por ejemplo, es +3, se convierta en -3, que cambie de signo. Entonces hago que la velocidad en X cambie de signo. ¿Cómo hago eso? Ahí sí recuerdan algo de aritmética. La mejor manera de hacer que un número cambie de signo, sin importar cuál sea, si es que este número es positivo, la forma de hacer que cambie a negativo es multiplicarla por -1. Porque menos por menos, más, y menos por más, menos, y más por menos, menos, y más por más, más. Entonces, si es que la posición es positiva, al multiplicarla por -1, se vuelve negativa. Si fuera negativa, al multiplicarla por -1, se vuelve positiva. Y esta lógica es la que hace que las matemáticas tengan sentido. Siempre tuvo sentido esta multiplicación de menos por menos más, y esa es una idea que surgió hace miles de años. Y fíjense cómo es deficiente. Entonces, lo que voy a tener ahora es que cuando la pelota llegue al borde de la derecha, la velocidad en X cambia de dirección, es decir, se vuelve negativa, y la pelota rebota. Voilà. El problema es que está rebotando desde su centro, que era un problema que ya estuvimos analizando antes. Es decir, es con brush. Eso, ya. Es decir, el problema es que nosotros, déjame ver si puedo hacer una línea, rectángulo, círculo, switch. Bueno, no puedo hacer líneas. El problema es que la pelota tiene una coordenada de posición en el centro. Entonces, cuando la posición del centro llega al borde de la pantalla, la pelota rebota. Lo que tenemos que monitorear es que la pelota no pase del ancho de la pantalla menos el radio de la pelota. Es decir, que el centro llegue solo hasta aquí. Cuando llegue ahí, cambie de dirección. Perdón por mis círculos tan circulares. Es decir, que no vamos a monitorear el ancho de la pantalla, sino el ancho de la pantalla menos el radio. Y ahora la pelota rebota en el borde de la pantalla. Qué maravilloso. Rebotar, ping, listo. Entonces, vamos a tener que repetir esto
de la siguiente forma. Vamos a preguntarnos si en el caso opuesto, si la pelota llega a ser menor que el radio, es decir, si supera esta brecha y se mueve demasiado hacia acá, es decir, es menor que el radio de la pelota, entonces hacemos que otra vez cambie de signo la velocidad. Si la posición X es menor que el radio, entonces la velocidad en X se va a multiplicar por -1. Ahora, una de las cosas que aprendemos con programación de vez en cuando es de intentar no repetir el código. Bueno, primero evaluemos cómo quedó nuestra aplicación. Quedó perfecta. Por ahora la pelota rebota en todos los bordes de forma magnificente, pero no rebota arriba y abajo todavía porque no estamos monitoreando la posición en Y. Cuando monitoreemos la posición en Y, entonces va a rebotar arriba y abajo. Pero bueno, por ahora rebota a la derecha y a la izquierda, sin importar en qué dirección se crea. Por eso ya podemos regresar ahora. Solo era para verificar. Ahora sí ya puede iniciar con la velocidad que sea necesaria. Ya, les decía, en programación es importante no repetir el código. En este caso estoy repitiendo exactamente la misma línea de código en la línea 27 y en la línea 31. Son la misma línea de código. Estoy multiplicando la velocidad por -1. Para evitar esto, puedo entender a estas dos expresiones, dos preguntas por separado y hacer una combinatoria lógica. Y la voy a expresar de la siguiente forma. Si la posición es menor que el ancho de la pantalla menos el radio, o la posición de la pelota es menor que el radio, copié la línea equivocada, en cualquiera de los dos casos multiplica la velocidad por -1. Quiere decir que esta expresión de la izquierda es una expresión y esta expresión es otra. Pero este signo que está aquí a la mitad significa O. ¿Qué quiere decir? Que la declaración if se va a ejecutar siempre y cuando cualquiera de las dos sea verdadera. Si es que la derecha es verdadera, se ejecuta. Si es que la izquierda es verdadera, se ejecuta. Hay un tema lógico aquí y es que estas dos expresiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, porque la pelota o bien supera el borde de la derecha o bien supera el borde de la izquierda. Pero como no puede estar en dos lados a la vez, no puede ejecutarse esta función al mismo tiempo. Sin embargo, cuando está en el centro, ambas son falsas. Esta es falsa y esta es falsa, porque la posición efectivamente no es mayor que este borde, ni tampoco es menor que este borde, sino que existe dentro de esta área. Y entonces entramos en el primer camino de la lógica en la programación. Este pensamiento lógico, esta abstracción del pensamiento lógico, es vital para solucionar cualquier problema de programación en el futuro. Es pensar cómo los valores que tienen cierto comportamiento, nosotros entendemos que el comportamiento de la posición debería ser moverse dentro de este rango, de esta área, ¿cierto? Y en función de eso voy a pensar qué declaración puede restringir la posición de la pelota. Entonces, si la posición en X es mayor que el ancho menos el radio, o la posición en X es menor que el radio, en cualquiera de los dos casos ejecuta esto. ¿Qué va a pasar? Que
Aquí puse velocidad, debería ser posición, perdón. Tremendo, grosso error. Es porque copié mal en la línea anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como apenas evalúo este dato, invierto la polaridad de la velocidad en X, la siguiente ocasión que se ejecuta draw, la velocidad en X ya es otra. Y entonces se actualiza y el círculo se dibuja con otra posición. Bien podría primero evaluar y luego asignar el valor, es decir, primero ejecutar este if, y si es que el if arroja un resultado para invertir la polaridad, entonces aplico la velocidad y no me va a dar mayor diferencia. Ahora tengo que hacer lo mismo con la posición en Y, entonces copio esto, selecciono la X, presiono la tecla comando D dos veces más y reemplazo Y, X por Y. Entonces ahora la posición en Y está monitoreando el ancho de la pantalla. Fíjense cómo va a rebotar en el ancho de la pantalla. Aquí, pum, rebotó. Rebotó porque estoy monitoreando el ancho y debería monitorear la altura. Así. Y listo. En la parte superior va a monitorear si es que... uy, sí. Ya, en la parte inferior va a monitorear si es que... En la parte superior va a monitorear si es que es menor que el radio. En la parte inferior va a monitorear si es que es mayor que la altura completa de la pantalla menos el radio. Y así vamos a tener que la pelota se va a mover dentro de un espacio limitado, sobre todo la posición del centro de la pelota, con un margen que es igual al radio, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y ahí termina esta explicación de la pelota. Voy a hacer una anotación aquí que también la vamos a conversar en clases. Si no se entendió, repitan el video las veces que sea necesario hasta que se entienda. No pasen al siguiente paso si no se entendió ese paso primero. Esto no se trata de copiar y pegar el código. Nosotros podemos decir al ChatGPT, ChatGPT, haz que una pelota rebote en los bordes y lo va a hacer en segundos. El problema es que si no superamos el aprendizaje de la lógica, todo esto habrá sido en vano. Si vamos a utilizar solo predictores de texto como los Large Language Models para programar, nunca vamos a aprender a programar y nunca aprenderemos a solucionar problemas nuevos, porque la inteligencia artificial solo soluciona problemas que ya existen y que ya han sido solucionados mil veces. Vamos a usar algo de inteligencia artificial en el futuro, pero es importantísimo aprender las bases. Por favor, no se salten los procesos. Confía en el proceso. Hasta la próxima.